Situación preocupante en relación a la viruela del mono. La viruela del mono, la reciente enfermedad declarada como emergencia sanitaria internacional, tendría una nueva forma de diseminarse. Situación importante que se había registrado en España, el principal país más afectado por esta enfermedad. ¿Cuál sería esta vía de transmisión y sobre todo qué es lo que estarían describiendo los científicos? En este video vamos a compartir una actualización de este 1 de agosto 2022 en donde los científicos y expertos mencionarían una nueva vía de transmisión de la viruela del mono importante a tomar en cuenta. Haremos algunas recomendaciones que debemos considerar. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una publicación importante a tomar en cuenta, pero sobre todo preocupante, dado que un grupo de expertos estarían identificando una nueva vía de transmisión de la viruela del mono, situación que habría sido confirmado en España, el principal país más afectado por la viruela del mono. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, encontrar el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la viruela del mono constituye actualmente una emergencia sanitaria internacional. Si bien es cierto, no es una pandemia, lamentablemente las autoridades y los expertos no descartan que lo sea, tomando en cuenta que la viruela humana ha sido una de las enfermedades más peligrosas y mortales que la humanidad ha podido enfrentar, y no se descarta que la viruela del mono pueda modificarse y pueda evolucionar a constituir la nueva viruela humana. Situación preocupante que nosotros debemos tomar en cuenta. Sin embargo, en una reciente publicación de este 1 de agosto de 2022, un grupo de expertos estarían identificando una nueva forma y vía de transmisión de la viruela del mono. Y esta vía sería la desinformación. La desinformación sería la principal vía de transmisión que hoy día se tendría con respecto a la viruela del mono. En una publicación que fue dada este 1 de agosto de 2022, se mencionaría un hecho anecdótico, pero que estaría reflejando la situación actual de la viruela del mono. La publicación mencionaría: contagiado de viruela del mono y sin ningún tipo de preocupación por no ser gay. Según lo que se menciona en esta publicación, un médico cirujano se encontraba en el metro de Madrid cuando se percató de la presencia de un hombre en el vagón con una clara infección por viruela del mono, sin ningún tipo de preocupación por contagiar al resto. El motivo, sobre todo, de esta publicación lo habría dado la señora que lo acompañaba, la cual mencionó que no era gay. Por lo tanto, ello no le preocupaba de contagiarse de la viruela del mono. Ante tal situación, es muy importante que el mismo médico cirujano se acercó a la persona con las lesiones y le mencionó que era médico y es muy importante que no debería estar saliendo dada la enfermedad que es contagiosa. A lo que el paciente le habría mencionado que, según palabras de su doctora, en ningún momento se le mencionó que debería quedarse en casa, tan solo que usase una mascarilla, a lo que replicó el médico cirujano mencionándole que el contagio se daría por las lesiones en la piel y que las mascarillas no protegerían. Se identificó como médico y le mencionó que probablemente las indicaciones de la doctora no habrían sido entendidas adecuadamente. Replicando ante ello, la persona con las lesiones en la piel y le mencionó que lo dejara en paz y que por favor no esté incomodándole. Situación preocupante en donde el médico cirujano se acerca a la persona, a la mujer que acompañaba al varón que tenía las lesiones en la piel y le mencionó si le preocupaba el hecho de que esté al lado de esta persona. A lo cual la señora respondió que no le preocupaba enfermarse, dado que ella no es gay. Datos importantes que revelan la nueva forma de transmisión de la viruela del mono: la desinformación. Lamentablemente, las personas creen que como el brote inicial se ha dado en las personas homosexuales
y sobre todo en hombres que tienen relaciones con otros hombres, las personas que no están en ese grupo consideran que no van a infectarse. Situación delicada. Lo que se ha registrado en esta publicación del 1 de agosto de 2022 es claramente como una persona con lesiones de piel, con lesiones que son de viruela del mono, que confirma el diagnóstico dado que al interactuar con la persona que le hace hincapié que no debería estar ni en el metro ni en otro lugar público, debería estar aislado, el paciente o la persona con las lesiones replica que su doctora de cabecera no le habría indicado que es necesario aislarse y que tan solo usando mascarilla él podría hacer su vida normal. Datos importantes que reflejarían que la transmisión de la viruela del mono no solo estaría dándose por lo que es el contacto con piel, por la presencia de aerosoles o por la presencia de relaciones sexuales. La desinformación sería la vía más preocupante que hoy día debemos nosotros considerar. El pensar que solo la viruela del mono afecta a las personas homosexuales es un grave error. El pensar que una persona infectada con viruela del mono, tan solo usando una mascarilla, va a evitar los contagios es un grave error. La viruela del mono ya estaría causando muertes. Ya España ha registrado 2 muertes, Brasil ha registrado una tercera y sobre todo África tendría ya 5 muertes registradas. En total son 8 muertes en este brote actual que ya estaría llegando a los 19.000 contagios. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. La publicación revela una preocupación con respecto a que la desinformación estaría acompañada con esta enfermedad. La viruela del mono puede contagiar a cualquier persona, homosexual o no homosexual, gay o no gay, persona que tuvo relaciones sexuales o persona que no ha tenido relaciones sexuales. La viruela del mono afecta a cualquier persona, a cualquier edad, cualquier condición sexual, cualquier condición económica. Es una enfermedad que se propaga de humanos a humanos actualmente. Ya no es una zoonosis, es una enfermedad que se está transmitiendo y que lamentablemente ya habría sido declarada como emergencia sanitaria internacional y que podría llegar a constituir una nueva pandemia. La viruela del mono no se evita usando mascarillas. Las lesiones en la piel son la principal vía de contagio y las personas con viruela del mono deben permanecer en aislamiento obligatorio por lo menos 21 días. Datos importantes que reflejan que las autoridades sanitarias no estarían cumpliendo un rol adecuado con respecto a la información. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación preocupante en donde los científicos y sobre todo los expertos estarían identificando una nueva manera de propagación del virus de la viruela del mono, la desinformación. Esto habría resultado sobre todo confirmado dado a que una reciente publicación del 1 de agosto de 2022 narraría un hecho que estaría sucediendo no solo en España sino en muchos países, en donde una persona con lesiones en piel claramente con diagnóstico de viruela del mono se encontraba en el metro de Madrid. Al increparle un médico que se encontraba en el metro y le menciona que debería estar aislado, la persona con las lesiones replica que su doctora de cabecera no le habría indicado que debe quedarse en casa y que solo debería usar una mascarilla. Situación preocupante porque la persona tenía una desinformación marcada con respecto al manejo de esta enfermedad. Al increparle el médico que se encontraba en el metro a la mujer que acompañaba al hombre y le pregunta si no tenía preocupación de estar en contacto con una persona que tiene viruela del mono. La señora replicó que no le preocupaba dado que ella no es gay. Datos importantes que reflejan lamentablemente la desinformación que ronda esta enfermedad. La desinformación sería una vía importante a considerar con respecto a la viruela del mono que podría conllevar a un riesgo pandémico de esta enfermedad. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51
996-831-867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.